Hola, hola, tengan todos muy buenos días, esperando que pues, el Señor haya sido muy bondadoso con ustedes y el día de hoy ustedes estén gozando de salud, eh, tener ese privilegio de podernos levantar cada mañana y darle gracias al Señor por las bendiciones que hemos recibido. También hay que darle gracias por todos aquellos obstáculos que se nos presentan, porque eso también nos permite a nosotros cada día ser mejores, aprender de cada error que nosotros hemos cometido, y pues el día a día nos va enseñando la manera en la cómo tenemos que ir sorteando cada situación que se nos vaya presentando. En lo personal, pues yo me siento muy agradecido con el Señor por todo lo que me ha dado. Buenos días, Mayra, placer, siempre fiel a nuestro programa, Dios me la bendiga. El Señor, pues les decía, con toda su misericordia, pues nos permite a nosotros estar cada vez con ustedes. Agradecerle siempre, primeramente a Él, pues a quienes nos permiten estos espacios semana con semana, a la licenciada Ceci González, a Antonieta Lucha, que me está coachando con esta situación de la tecnología, al programa Vive, Apoyo para el Duelo, a Funeraria La Auxiliadora y a Capillas Memoriales. Todos ellos nos están permitiendo a nosotros poder llegar hasta sus hogares. Gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes de apoyo y de felicitaciones. No es más que una muestra de lo que el Señor ha hecho conmigo y que yo puedo. Saludos, Oscar, placer saludarle, saludos a Sonsonate, rico el calor, me imagino. Esta oportunidad que el Señor me dio y que mi familia, pues mis padres también tuvieron a bien apoyarme en esta cosa de llegar a ser lo que nunca me imaginé, llegar a ser médico. Hoy pues desde donde estoy, la parte que puedo aportar, lo estoy haciendo de esta manera. Saludos, Zenia, que estés bien en España. Y pues aquí vamos a intentar, pues de alguna manera, como siempre lo hemos hecho, tratar de contarles experiencias, contarles anécdotas, todo lo que vaya relacionado, pero que vaya encaminado a la salud. Que de todo lo que platiquemos, pues vaya quedando una semillita, tanto para hacerlo de forma personal, que sirva de forma personal, como para que sirva también para nuestros amigos, nuestras familias. Hemos venido hablando de coronavirus, hemos hablado de muchas cosas de eso, ya les decía yo, hay mucha información en las redes sociales. También hemos hablado de la diabetes la semana pasada. Para la próxima semana ya estoy trabajando en un tema que me gusta mucho a mí, porque yo les he contado que pues, yo he nacido en un pueblo, me he criado en un pueblo y con las costumbres de un pueblo. Entonces pretendo yo para la próxima semana, aquí adelantándoles, queremos tocar algo que es real en los pueblos. Aquella medicina que no está en las farmacias, aquella medicina que no van con una receta, sino que nuestras mamás en aquel entonces, nuestras abuelas nos trataron un tipo de medicina, tal vez no alternativa, una medicina tradicional, pero que tiene sus bases científicas. Yo les comentaré. Saludos, señor Rus. Placer saludarla, qué gusto que nos acompañe. Pues les decía que vamos a tratar de tocar ese tema. Tengo yo pero vivencias exageradas desde que yo tengo uso de razón, de cómo mi madre y gente amiga de la familia también, que aún siendo médico, pues yo llegaba donde ellos a que me recetaran, pero ese tema lo vamos a tocar más adelante. Ahora, pues el tema que vamos a abordar esta mañana es acerca de la hipertensión arterial. Siempre recordándoles los cuidados que hay que tener con la epidemia que nos acontece del coronavirus. Hay que mantenerlos. Licenciada González, gusto saludarte. Vamos a tener siempre presentes los cuidados básicos que ya hemos platicado, el uso de las cubrebocas o mascarillas, independientemente de cuál sea. Les decía yo, puede no ser la N95, puede ser una mascarilla hecha en casa, etcétera. Es de usarla. El distanciamiento social. Han habido mucha gente que ha subido videos en internet donde mencionan que esto trata de una conspiración, etcétera, pero eso se lo vamos a dejar a ellos. Lo que nos corresponde a nosotros es pues seguir las medidas para cuidado personal y para cuidado de nuestra familia. Siempre abogo yo
para que ustedes no teman. O sea, sean precavidos, les he dicho yo siempre, pero no teman. Si bien es cierto, este es un virus que tiene una capacidad de llegar a ser fatal y producir la muerte, pero igual sucede todos los virus. El virus del VIH, ya les comentaba yo, desde los 70 para acá, fue una epidemia que mató a cientos de personas. Ahora ustedes pueden conocer, si no han tenido la oportunidad de tener amistades que conviven con el VIH, son 20, 30 años de padecerlo, pero ya tienen un tratamiento. El virus no se muere, pero ahí está. Lo impactante de esta situación es porque nos ha llevado a una cuarentena, nos ha llevado a que en algunos lugares se nos ha metido miedo. Si salís te vas a infectar y si te infectas morís. Precisamente ayer un amigo mío y hermano me llamaba porque fue a pasar consulta, está con todos los síntomas y COVID positivo, pero el hombre es de fe y él sabe que de esto va a salir, está en su casa, está aislado, sus hijos y su familia ahí, pero él está llevando con fe todo y sabe que el Señor no lo va a desamparar y que va a salir adelante. Una amiga me comentaba, dice que está demasiado temerosa, que no sale, que todo el día no duerme. Es parte de la cuestión colectiva de la que estamos viviendo, pero es donde tenemos que poner de nuestras partes para saber, si bien es cierto de que existe que estamos viviendo esta situación, pero que no significa que vamos a morir. Yo les traigo datos siempre, estadísticas, porque los números nos ayudan a nosotros a comprender. Yo veía una publicación del doctor Patrick de Nahuizalco, donde él menciona de que le hicieron unas pruebas, parece que de 25 pruebas que hicieron, 13 salieron positivas. Entonces él hacía una relación que está hablando que casi que el 50-40% de la población está infectada. No se manejan así los datos estadísticos porque es una muestra la que se tomó, pero sí es un reflejo de la posibilidad de que tanta gente está contagiada. En la medida que se vayan haciendo más pruebas, por supuesto van a ir saliendo más casos. En Estados Unidos yo creo que llevamos más de 90,000 personas fallecidas para una población de 327 millones de habitantes. El Salvador, pues lamentando ya, pues creo que van por 23, 25. Saludos, Walter, placer saludarle. Ya vamos por 23, 25 personas fallecidas. Es lamentable porque sucede de una población de casi 7 millones de habitantes. O sea, muchas de las historias que hemos visto en internet y en todo, donde yo escuchaba, veía una donde decía una familiar, mi papá llegó con una neumonía, salió con un diagnóstico, falleció con un diagnóstico de una neumonía típica, pero me dicen que él salió negativo el coronavirus. Es que es lo que sucede. O sea, nosotros estamos en una época, cuando hay cambios de clima, en epidemiología, que es lo que yo me encargaba allá en el Seguro Sonsonate, vigilábamos eso. Nosotros sabíamos las etapas en el año en que las infecciones respiratorias subían y cuándo íbamos a encontrar pacientes con neumonía. Entonces, ¿qué significa? Que no todo el que vaya a complicarse por una neumonía va a ser por coronavirus. Lo he comentado en otros programas donde les he dicho también que gente que aparentemente sana o que llega por otras cosas a un hospital y le toman la prueba y sale positivo, 85%, si no es más, recuerden, van a ser pacientes que no van a presentar síntomas. Hemos tenido a lo largo de toda esta epidemia muchas de los testimonios de gente que está viviendo con el coronavirus positivo, pero no tienen síntomas, otros leves y otros han pasado lastimosamente por la pena de perder un familiar. Existe, pero no podemos estar confinados. Cuando las cuarentenas se van alargando, en mi país, El Salvador, pues ya vamos cerca de los 62 días de cuarentena, se han pedido otros 15, pero ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Que solamente estamos postergando, y lo que sirve en realidad es para darle tiempo para que las entidades de salud pues se preparen, aunque recuérdense que esto aún, lo decía el presidente de El Salvador, los países más grandes del mundo con los mejores sistemas de salud han colapsado, pero es porque se ha desbordado. Ahora mi pregunta iba en este sentido cuando yo se la hacía a mi colega y amigo el doctor Castillo, epidemiólogo del Seguro Sonsonate, y al doctor Villalobos, que también trabaja en el área de epidemiología, pero ¿quiénes están consultando? Porque aparentemente se están desbordando las consultas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El mismo temor
está haciendo que la gente que tiene síntomas respiratorios vaya y consulte tempranamente. Es paradójico cuando uno de médico le llaman y le dice, por ejemplo, yo les he contado el caso de mi primo vía teléfono, ¿cómo te sentís cada mañana? Toma esto, toma lo otro, mantenete. Es una posibilidad lo que el seguro está haciendo ahora como una telemedicina, pero resulta de que el paciente que está preocupado va y quiere saber si es coronavirus. Entonces, todas esas consultas están desbordando y están haciendo colapsar los sistemas de salud, producto de las informaciones que tenemos y también del pánico colectivo que se está creando. Son cantidades grandes en Estados Unidos, es el lugar donde más han fallecido, ya le digo, de 280,000 creo que son los fallecidos a nivel mundial, 90,000 han fallecido en los Estados Unidos. Aquí la vida, lejos de los hospitales, pareciera normal. Sí, están cerrados los restaurantes, los centros comerciales, pero uno sale, hoy aquí en el estado donde yo vivo, que es en Illinois, sí ya pusieron obligatorio el uso de la mascarilla para ir a los diferentes lugares, pero ustedes van a ver en el súper anda la gente, no ha habido una restricción, la policía no te anda correteando ni te para ver dónde vas y todo. Son países grandes, la economía pues ha caminado a medias, pero ha caminado. En el estado donde yo vivo se espera que ya para el 1 de mayo empiecen todas las labores. Yo sí me descansé 5 semanas porque cerraron donde trabajaba, pero ya volvimos y ahí gradualmente se va volviendo la economía. Espero en Dios que esta decisión no vaya a dar otro problema. Primo, gusto de saludarle. Carmen Marinero, gusto de verla. Bendiciones. Pues entonces, así estamos con el coronavirus. Un virus que llegó, se estableció, nos está causando problemas de todo tipo, de salud y problemas económicos serios para hoy y para el futuro. Pero pues Dios no nos da más cargas de las que no podemos llevar y yo pienso que tanto los líderes de los países, presidentes y todo el mundo vamos a salir adelante de esta. Gladys, placer saludarla, Gladys. Bueno, la hipertensión arterial es el tema que nos atañe. Siempre me tomo estos minutos para explicarles algo del coronavirus y si hay alguna pregunta, pues me la hacen con gusto. Estamos para, en lo que cabe, poderles ayudar. La hipertensión arterial y la denominamos, yo le pedí a Ceci González, a la licenciada, que lo pusiéramos así como la asesina silenciosa. Porque sucede, muchas veces los pacientes hipertensos no tienen síntomas, porque el organismo se llega a acostumbrar a tener una presión arterial alta. Doctor, yo padezco de la presión. ¿Qué es lo que siente? Lo que siento, dice, Amadeo, placer saludarlo. Cuídese mucho, saludes ahí a todos los compañeros. Muchos pacientitos no saben incluso que son hipertensos porque su cuerpo se llega a acostumbrar a manejar las presiones, pero se nos viene a nosotros a la mente, ¿qué es la presión arterial? Es que yo siento que me desvanezco. Desvanecerme es como que me estoy desmayando, o veo luces, o me duele la cabeza. Son síntomas que pueden ser síntomas generales. Pero ¿cómo funciona esto de la hipertensión arterial? Porque muchos dicen, soy hipertenso, pero no saben en realidad qué es lo que está pasando en su organismo. Cuando hablamos de la diabetes, la semana pasada les decía que en la diabetes el problema es que el cuerpo ha perdido la capacidad de procesar el azúcar. Ya lo platicamos. Entonces, ¿qué sucede? El azúcar no entra a la célula y el azúcar fuera de la célula daña todo el organismo. En la presión arterial, ¿qué es lo que sucede? El sistema circulatorio, que está conformado por el corazón y todas las venas y arterias, es un sistema cerrado. Veámoslo de esta manera. El corazón es una bomba. ¿Qué es lo que bombea el corazón? Sangre. ¿Para dónde lo bombea? Para todo el cuerpo. ¿Cómo funciona el corazón? El corazón es un músculo que está apretando y tiene 4 cavidades. 4. Una cavidad que es la que tira toda la sangre para todo el cuerpo. Que esa sangre que lleva oxígeno. ¿De dónde agarró la sangre el oxígeno? De los pulmones. ¿Cómo llegó a nuestros pulmones? Respirando. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? De esta manera. Nosotros estamos respirando oxígeno, llega a los pulmones están cargados de oxígeno y la sangre tiene que pasar por el pulmón, agarrar el oxígeno. Entonces el corazón funciona de forma separada. Increíblemente, Dios ha sido tan maravilloso que nos hizo perfectos y el corazón funciona de esta manera. La sangre del corazón izquierdo
es bombeada para todo el cuerpo, el sistema circulatorio. ¿Qué lleva esa sangre? Oxígeno. ¿A través de qué? Arterias. Arterias. Por eso se llama, ya vamos a hablar, presión arterial alta o hipertensión arterial. Entonces, bombea toda la sangre a todo el sistema por las arterias. Es la sangre que le decimos nosotros como la sangre roja, porque va cargada de oxígeno. ¿De dónde llegó esa sangre al corazón izquierdo? Llegó del pulmón. ¿Quién mandó la sangre al pulmón? El corazón derecho. ¿Cómo llegó la sangre al corazón derecho? Por las venas. Entonces resumamos. La bomba del corazón tira la sangre roja que lleva oxígeno para todo el cuerpo. ¿Cómo regresa al corazón? A través de las venas, que son dos cosas distintas. Las arterias llevan la sangre y las venas la recolectan para llevar al corazón. Esa sangre azul, no de príncipe ni de Gris Natividad, saludos a su papá, a su mamá, toda su familia. Entonces esa sangre, digamos la azul, porque ya no lleva oxígeno, porque el oxígeno quedó ya en todas las partes del cuerpo, esa sangre que llegó al corazón derecho, del corazón derecho es llevada a los pulmones. En el pulmón se carga de oxígeno, vuelve al corazón izquierdo y del corazón izquierdo tira. Es un sistema cerrado, la bombita está funcionando, recibiendo, tirando, y esos son los latidos del corazón, que es un músculo, está permanentemente latiendo. ¿Cuántas veces es normal que late el corazón? Puede variar. Hasta 100 es aceptable. Los individuos que hacen mucho ejercicio cardiovascular y todo eso son gente que tienen frecuencias cardíacas o latidos por minutos que son bajos. Pueden ser 60, puede variar. Entendiendo esto del corazón como una bomba y un sistema de tuberías cerrado, una parte que lleva el oxígeno y la otra que recolecta toda la sangre para cargarse de oxígeno en el pulmón, vamos a entender un poco de lo que se trata de la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Hiper es alto, tensión es una presión, arterial son las arterias. Hipertensión arterial. Sí. Mercedita Vanegas, placer saludarle. Saludos a todos. Entonces, cuando entendemos esto del corazón y una bomba de un sistema cerrado, porque el funcionamiento es vital, tiene que estar funcionando. Pero ¿qué sucede? Cuando el corazón izquierdo tira la sangre a todo el cuerpo, hay una válvula que tiene que abrir. Son válvulas que ya tiene el corazón porque el corazón trabaja independientemente, pero va limitado por unas válvulas. Se abre una válvula que permite la salida por la arteria grande que se llama la aorta, que es la arteria principal. Es la más gruesa y luego se van haciendo ramitas hasta que llega todo el sistema. Cuando hay hipertensión arterial, significa que la capacidad de las arterias elásticas de hacerse, cuando sale la sangre, cada vez que el corazón bombea, la arteria tiene que abrir y volver a un sitio de reposo. Abrir y volver a un sitio de reposo. ¿Qué sucede en la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial sucede que las arterias pierden la capacidad elástica, entonces se vuelven duras, rígidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos la prueba de la medida de la presión arterial, lo que mide es eso. ¿Qué tanta presión hace las arterias? ¿Cuál es entonces la medición que tiene? Mire, las presiones arteriales aceptables como normales son 120/80. Son dos números que el 120 dice qué tanta tensión aguanta, por así decirlo, la arteria y qué tanto se relaja. 120 abierto, 80 cerrado. Eso es lo que mide la presión arterial. En las mujeres usualmente andan menos, pueden ser 110/70, se considera bien. Y los valores para considerarse como que alguien es hipertenso, que sus arterias están duras, ya estamos hablando de arriba de 140/90. Pero aquí va algo importante. Todos los médicos nos educamos a través de una línea y mucho tuvo que ver los profesores que hemos tenido para que nos hayan preparado de una u otra manera y que nosotros le transmitamos esto al paciente. Irresponsable sería yo si al tomarle la presión arterial a alguien, yo le digo que es hipertenso de primera. Los protocolos o la forma para decir que alguien es hipertenso es, primero, pues, saber, porque hay que hacer unas preguntas. O sea, mire, durmió bien ayer, no tuvo problemas,
Es diferente si, por ejemplo, hoy viene a mi consultorio al consultorio alguien y acaba de presenciar un accidente de tránsito, vio unas cosas feas, luego llegó a mi clínica o al seguro, resulta de que lo atendieron mal, perdieron su cuadro, etcétera. Claro, cuando llega a mi consultorio, yo le tomo la presión arterial, ¿cómo va a estar? Muy probablemente alta, porque la presión arterial responde mucho al estado de ánimo que tengamos, ¿ya? Un paciente que no ha dormido nada, mire, vine de trabajar y solo llegué a la casa, me bañé, o aparte de eso tengo un montón de problemas, tengo deudas, la cuarentena, el coronavirus, el presidente Bukele, etcétera, y tenemos tantas cosas encima que pueden hacer que la presión esté alta y no ser hipertensos. Por eso es de que el médico tiene que ser muy prudente en eso. En lo personal, cuando llegaban pacientes y les tomaba la presión arterial y se la encontraba alta, ahí venían las preguntas. Mire, ¿ha tenido algún problema? ¿Está pasando por alguna situación? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le tomamos la presión por 5 días. En esos 5 días y sacamos un promedio de cuánto tiene. Si el promedio nos da arriba de 140-90, el paciente puede ser hipertenso. Hay que ver también las otras cosas, como en la diabetes, si no es obeso, si tiene una vida sedentaria, si no es director de alguna corporación y está con situaciones estresantes, si le toca manejar personal, que es una de las cosas más difíciles que hay. En mi profesión, pues yo tuve esa oportunidad y es difícil, pues, pero estresa. Si hay deudas, etcétera. Muchos de los factores que vivimos día a día nos pueden llevar a tener una hipertensión arterial que puede ser reactiva, que significa que no es hipertenso, y por eso lo importante de tomar las presiones por lo menos 5 veces. Entonces puede ser una hipertensión arterial reactiva que no necesita tratamiento. Sin embargo, hay colegas que pues el paciente una vez llega, le toman la presión y está alta y ya lo catalogan como tal. Recuerden que un paciente hipertenso catalogado como tal y con un buen diagnóstico va a ser hipertenso para toda la vida, va a necesitar medicamento y puede ser que al igual que mi hermana que ya no toma medicina para el azúcar porque hizo dieta y ejercicio, también puede llegar el hipertenso a eso, pero su hipertensión arterial siempre va a existir. Estadísticamente es increíble la cantidad de gente que es hipertensa. Revisando hoy en la mañana, imagínense que fallecen al año por complicaciones de hipertensión arterial casi 7.5 millones de personas al año. Hagan la cuenta cuánto es mensual, hagan la cuenta cuánto es diario y cuántos pacientes son hipertensos a nivel del mundo. Son 1.000 millones de hipertensos que existen. ¿Por qué asesina silenciosa? Porque muchas veces el paciente se rehúsa a creer que es hipertenso. Y yo le he comentado, tengo un amigo que vive en Miami y que está pasando por una situación, y yo le he dicho que tiene que pedirle al Señor para que le sane y le ayude, le fortalezca, porque está manejando está joven y su presión arterial está alta. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, siempre hay factores que desencadenan estos problemas de la hipertensión arterial. Pero volviendo al tema de las estadísticas, imaginarán ustedes la cantidad de gente que está hipertensa. En el caso de mi amigo, pues su presión arterial empezó a dar problemas y consultó. Yo tuve un caso cuando trabajaba en el seguro de ateos allá en mi país, de un señor que llegó y le encontré la presión sumamente alta, pero él llegó a consultar por otra cosa y la presión altísima. Entonces yo le dije que era hipertenso porque su presión estaba exageradamente alta y empezó a tomar sus medicamentos porque costó convencerlo de que tenía ese problema. Porque ¿qué es lo que decía él? No, pues si yo no siento nada, no me duele la cabeza, yo no veo nada de eso. Y empezó a tomar sus medicamentos. Y una de las cosas que es importante que el médico eduque a su paciente cuando lo declara hipertenso, porque tiene que explicarle que los primeros días probablemente se va a sentir incómodo. Y eso es casi que la regla. El paciente que por muchos años ha sido hipertenso, o por mucho tiempo, y no ha tomado medicamento y empieza a tomar el medicamento, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, el cuerpo es maravilloso y tiene unos sensores que nos hacen a nosotros que nos mantengamos en un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la presión arterial empieza a bajar producto del medicamento que está tomando el paciente, entonces el cuerpo viene y reacciona y dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué está bajando la presión arterial? Y entonces hay un periodo de interfase, digámosle así, entre el medicamento y el cuerpo,
en el que el cuerpo se rehúsa a que su presión baje porque ya se acostumbró a tener la presión alta. La queja del paciente, y esto yo lo he tenido como experiencia en muchos de mis pacientes que inician a tomar medicina para la presión arterial. Saludos, Ana Rauda, qué gusto verla, placer saludarla. Entonces les decía de que empieza a dar el problema de la presión arterial, bajar, el cuerpo reacciona y viene aquella situación en la que dice el paciente, doctor, mire, yo antes de tomar la medicina me sentía mejor, hoy que tomo las pastillas me siento mal. Sí, pero es un periodo en el que tiene que tomar. Ok, entonces, ¿qué es lo que puede pasar con una hipertensión arterial alta? No, doctor, yo tengo 20 años de ser hipertenso. ¿Y está con medicina? Sí, controlado, gracias a Dios. Doctor, yo soy hipertenso, pero nunca tomo nada. ¿Cuál es el riesgo? Recordemos el sistema, una bomba que es el corazón, un sistema cerrado que son las arterias y las venas, y la presión arterial que está fuerte. Claro, la aorta, que es la arteria principal, esa aorta recibe la potencia del corazón cuando está bombeando la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta arteria aguanta porque es gruesa y está hecho para eso, pero se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta José Delgado, mucho gusto, qué bueno que nos acompañe. Entonces resulta de que las arterias más pequeñas, las más finas, pueden romperse porque la presión ya no se aguanta. ¿Cómo se traduce cuando una arteria se revienta? Ustedes han visto, hay pacientitos que su síntoma de hipertensión arterial alta es que se rompió un vasito del ojo y llegan con el... No todos los vasos que se rompen del ojo son por la hipertensión, okay, quedemos claros en eso. Pero así como se rompió un vasito, una venita, una arteria del ojo, también puede romperse en el cerebro. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se llama? Derrame cerebral. Lo que como conocemos nosotros en nuestro... forma popular, derrame cerebral, que es un accidente cerebrovascular. ¿Producto de qué? De hipertensión arterial. En la foto que pusieron, que les pedí yo a las compañeras que pusieran en la invitación, aparece un hombre sosteniéndose el pecho porque un infarto puede ser una consecuencia fatal. Esther Velasco, placer saludarla. Qué bueno que nos acompañe y que sea fiel a nosotros. Mari Mendoza, bendiciones, estamos a la orden para servirle. Entonces el infarto puede llevarnos como una consecuencia final de una hipertensión arterial. ¿Qué sucede en el infarto? En el infarto una de las arterias igual puede ser que se rompa o que se tape y ahí viene el infarto, producto de eso. Y si nos traducimos a cualquier otra cosa que puede pasar, pulmones, los riñones se nos afectan. Hay muchas veces que los problemas de la hipertensión arterial son derivados de un problema de los riñones o viceversa. ¿Qué es lo que causa la hipertensión arterial? Hay un alto porcentaje, 70% de aquellas hipertensiones que no se sabe la causa. Anton Rivas, a la orden para servirle. Aquí estamos en lo que podamos. Es un placer para mí poderles dar la información. Entonces, ¿cuáles son las causas? 70% no se sabe. Hay algo de herencia, no tanto como en la diabetes, pero sí hay un poco de herencia en la hipertensión arterial, pero vámonos a las cosas del día a día. Pacientes que por su trabajo manejan unos niveles altos de estrés, día con día, aquel que llega en la noche y para mañana tiene que presentar un informe o tiene una situación en el trabajo, maneja una compañía y la compañía no va bien, tiene que presentarle a su jefe pérdidas, tiene problemas con el sindicato, los que hemos trabajado como directores de algunos sabemos las dificultades que presentamos con manejo de personal, etcétera. Hay tantas cosas que el día al día no nos permiten tener un descanso placentero y que aquello se nos va formando. Cuando llegaban mis pacientes, tenían problemas de insomnio, hipertensión arterial y otras cosas, muchas de las preguntas que hacía yo, mire, ¿ahí existe algún problema? No, por pequeño que sea, no tiene una cuota de la tarjeta atrasada, no le han llegado los del Banco Azteca a saludarle, con su esposo está bien, su esposa, etcétera, porque muchos de aquellos problemas pequeñitos, cuando se juntan, nos crean a nosotros unos niveles de estrés. Estrés, entonces,
viene y nos produce unas sustancias que hacen que nos mantengamos alerta, más de lo normal, o sea, estamos como alerta, y eso hace que la presión se mantenga alta y hasta que quedemos hipertensos. El tabaco, el alcohol, dietas no muy saludables. Yo les comentaba la vez pasada que la comida chatarra aquí en este país es muy barata. Con $1 compramos un cheeseburger en el McDonald's, fácil. Pero ya prepararse una comida saludable es cara. Pero es una de las cosas que puede causar la hipertensión. El sedentarismo, la obesidad va muy amarrada a la hipertensión arterial con consecuencias fatales. Uno de los factores que está bien relacionado también a la hipertensión arterial son los niveles altos de colesterol y triglicéridos. ¿Qué es esto? Grasa. Doctor, pero ¿y cómo es posible que la grasa se me pegue en las arterias? Sí, lo que sucede es que como si la dieta no es adecuada, tenemos mucha comida abundante en grasas y el cuerpo tiene la capacidad para procesarla, ok, va a comer mucha grasa y va a ayudarle. Shelly Miranda, tuvo una arritmia hace un año, su presión llegó a 140. Sí, correcto, es lo que mencionábamos, Shelly. Es sumado todo esto, la situación por la que podemos pasar día con día, aunado a un problema de colesterol como que usted lo tuvo. Claro, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Esa grasa que está circulando, Edith, gusto de saludarles, teos, bendiciones. Esa grasa que está circulando increíblemente, y esto sucede, por eso les decía que es como un sistema de tuberías o cañerías o un sistema de circuito cerrado. Esa grasa que está circulando, colesterol y triglicéridos, se empieza a pegar por dentro de la pared de la arteria y va formando como una capita. Entonces eso puede tener dos consecuencias. Uno, que esa grasa se pegue tanto y endure la arteria y ya se convierte en una hipertensión arterial o una situación más grave, que uno de esos se vuelva tan duro que vaya a soltarse un pedacito de esa grasa y se vaya a tapar una arteria. Si eso sucede en el cerebro, pues imagina, entonces ya es un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular que no es por hemorragia, sino es porque se tapó con eso. Entonces, de ahí la importancia de mantener niveles normales de colesterol y triglicéridos. Los protocolos. Mauricio Hernández, placer saludarlo. Bendiciones. Entonces, ¿cuál es la clave entonces para los pacientes que ya padecen de colesterol y triglicéridos? Mire, los criterios van a variar entre médico y médico. Yo tenía mi criterio, otro colega pues tenía un criterio distinto y así varía. Sin embargo, no significa que yo tenga la razón, sino que es como a mí me explicaron para yo atender a los pacientes. Vi muchos manejos de pacientes por otros colegas que llega el paciente y dice, doctor, fíjese que me salió el colesterol, los normales hasta 220. Y dice, me salió el colesterol de 500 y los triglicéridos de 1000. Entonces, claro, es una bomba de tiempo, porque en un momento determinado esa sangre se va a hacer tan, literalmente, tan grasosa, que le va a traer sus consecuencias. Entonces, estos pacientes llegan donde un médico, el médico viene y les deja sus medicamentos y le dice, en un mes te voy a chequear. En el mes, por supuesto, notó que de 1000 llegó a 600 y probablemente llegó hasta 300 y suspenden el medicamento. Eso no funciona de esa manera. El paciente que se le va a dar medicamentos para triglicéridos y colesterol, por lo menos tienen que ser 18 meses. ¿Qué sucede? Doctor, pero ¿y si yo hago dieta estricta? La dieta apenas le va a bajar el 10%. El ejercicio le va a bajar otro 10% de colesterol. Cuando los niveles ya son altos, definitivamente tiene que ser medicamento para bajar esos niveles de colesterol. En Huayúa tengo un amigo que es dueño de un restaurante y yo recuerdo hace muchos años cuando yo llegué a visitarlo para a comer ahí a su restaurante y me dice, doctor, mírame por favor, véame este examen, y le vi un examen de triglicéridos. Lo normal es 220. Y me quedo viendo el examen y le digo, no, aquí se han de haber equivocado. Tenía 3000 de triglicéridos, se imaginarán ustedes. Y no crean que es gordito, ¿no? Saludos, Marenita Ortega. Ahí estoy pendiente en sus redes sociales, la veo muy activa. Dios me la bendiga.
Entonces, 3000 de triglicéridos, ya eso varios años, es pequeño, no es obeso, aparentemente no tiene una situación, digámoslo así, como su dieta insalubre, digámoslo, o sea, una dieta muy, no parece. Sin embargo, maneja niveles altos. Hay pacientes que necesitan tratamientos en hospital, con 3000 ya es un paciente de hospitalizarlo. Sin embargo, él está manejando esos niveles de hace muchos años, pero el riesgo existe. Tanto puede ser un problema de un derrame cerebral, un infarto del corazón, ceguera, etcétera, que pueden suceder por los niveles altos de colesterol. Y vuelvo a las recomendaciones que se les dan. Cuando le dice, sí, haga dieta, haga ejercicio, ya ahí ganamos un 20%, pero necesita tomar su medicamento. Eso tiene, y por largo periodo, no son medicamentos para corto tiempo. Cuando ya se logra revertir el problema y que nosotros ya que tengamos los niveles adecuados, no significa que ya estamos bien. Por eso es que una de las recomendaciones es que el chequeo de colesterol y triglicéridos se haga hasta los 3 meses después de que haya empezado el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede dar la falsa expectativa de que no, ya me mejoré, o el médico no tener esa pericia de decir, no, pues bajó por la medicina, pero porque hay una forma de rebote. Mi amigo y hermano Neto, sabe de quién estoy hablando, ha pasado por este problema. Sabrina, gusto de verte, saludos a toda la familia ya. Mi hermano Neto, mil y algo. Consultó, le dieron su tratamiento, por corto tiempo bajó. ¿Qué pasó? Después vino el rebote. Entonces, pero porque muchas veces nosotros los médicos hemos tenido la culpa de no educar bien al paciente y de explicarle todo esto. Algunos consultan porque tienen alteraciones, porque sienten que se le duermen las manos como hormigueo, cruzan la pierna y se les duermen, mareos, vértigo, dolores de cabeza, visión borrosa, y puede ser porque la sangre es increíble. Los que trabajan en laboratorio y los que hemos trabajado en área de la salud, hay veces que el laboratorio viene y reporta suero lipémico. ¿Qué significa eso? Y cuando ven los tubos de ensayo donde está la muestra de sangre, ven la grasa, literalmente la grasa. Así sucede. Se imaginarán entonces las posibilidades de que esa grasa circulando, valga la redundancia, en todo el torrente circulatorio, los daños que va a ir haciendo. Una casa que tenemos nosotros con que tenemos agua potable y nos llega agua potable, qué bueno, pero si esa agua está permanentemente contaminada con qué, lodo, arena, claro que nos va a empezar a afectar. Igual sucede en el sistema circulatorio. Los accidentes cerebrovasculares o derrame cerebral, como los conocemos, son una de las causas más importantes como complicación de la hipertensión arterial. Ojo, no todos los medicamentos para la presión arterial son buenos para mí. O sea, es variable. No se puede estigmatizar y decir, bueno, pongamos un medicamento, el verapamil, es para la hipertensión arterial. Sí, pero es el médico el que tiene que elegir por varios factores que médicamente tienen que conocerlo. Los pacientes que son asmáticos no pueden y son hipertensos no pueden consumir un tipo de medicamentos porque les dan crisis de asmas. Las mujeres embarazadas que tienen hipertensión arterial del embarazo también tienen que tomar otro medicamento. Muchos de los pacientes sufrieron unas consecuencias a raíz de un medicamento que se dábamos para la hipertensión arterial que da mucha tos. Al que le cae bien y es buenísimo. Pero hay algunos que no toleran el medicamento y les da demasiada tos increíble. Vinieron y se hicieron los cambios. Habían pacientes que tenían esas toses tan permanentes, todos los días con tos, incluso llegó a dañarle su sistema genitourinario. O sea, pacientitas que su vejiga de tanta tos empezaban a dar problemas por la fuerza de la tos, producto de un efecto secundario del medicamento. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo he vivido y he visto con frecuencia también que, por ejemplo, llega alguien y eso sucede, porque recuerden que hay veces que preguntamos y los amigos terminan siendo médicos y recetándonos. Sucedió en una ocasión de que un conocido llegó a la casa de otro y que le dolía la cabeza y le dijo, mira, yo creo que ha de ser la presión que la tenés alta. Mi mamá toma de unas pastillas para la presión arterial y yo creo que eso de tómate una. Y le da una, o sea, ya se imaginarán, no fue grave, pero o sea, son cosas que no debemos hacer.
Los medicamentos están diseñados con un periodo de tiempo. Por eso es que si ustedes ven, no es de forma antojadiza. O sea, no es el médico que se le ocurre y le dice, tómesela una diaria o 2 diarias. O solo cuando le duele la cabeza, o solo cuando la presión la encuentre alta. No, son medicamentos que tienen un periodo de vida en el cuerpo. Puede ser de que un medicamento sea cada 12 horas, porque a las 12 horas los niveles del medicamento bajan y deja de hacer efecto, entonces hay que tomarse la otra. Puede ser que otros sean cada 8 horas y es porque a las 8 horas el medicamento en la sangre baja y ya necesita de otra dosis. Mayra, placer saludarle. Qué gusto que esté con nosotros. Mayrita Susan Portillo. Entonces, así son los medicamentos. El médico llega a individualizar. Con este amigo mío que está en Miami, nos hemos estado comunicando bastante, saludos a él, y es porque yo le decía, tené paciencia porque el doctor tiene que buscar cuál es el medicamento y la dosis adecuada. Hay algunos que con una pastilla que se llama Inderal o Propanolol con la mitad, pues, están ya bien. Son hipertensiones arteriales sencillas, pero hay otras que necesitan mucho. Doctor, pero ¿y de qué me sirve? Fíjese que me han dado una cosa que me hace orinar. Eso se llama diurético. ¿Qué es lo que se pretende con el diurético? Como si recordamos, el corazón como bomba y un circuito cerrado, de donde va la circulación. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es darle pastillas al paciente para que orine, es porque estamos de esa manera como... en mecánica se habla como purgar, o sea, como desairar, como quitar esas presiones que están internas a través de que vaya botando orina. Ojo, también los medicamentos tienen sus efectos secundarios. Mi mamá Alicia tomaba medicamentos para la presión y le dejaban un diurético, pero el diurético le caía demasiado mal a ella. ¿Por qué? Porque la hacía orinar demasiado. Y como orinaba demasiado, uno de los problemas que tenía es que perdía sodio, y al perder sodio vienen los calambres. Entonces es como todas esas cosas son las que con los pacientes tiene que ir uno adecuando. Difícilmente, aunque no es imposible, el médico a la primera de cambio le encuentre la pastilla ideal y la dosis adecuada, porque también hay otras cosas que suceden. Se le explica al paciente que no coma mucha sal, que le baje las revoluciones a todo lo que le está ocasionando, llámese estrés y todas esas cosas, para que también, aparte del medicamento, también vaya haciendo sus efectos. En lo particular, yo no soy de aquellos que les recomienda a los pacientes tener su aparato para que se mida la presión en la casa, más cuando yo sé que los pacientes tienen un poquito de ansiedad en general. Yo recuerdo con mucho cariño y amor a mi mamá Daisy, la mamá de mis hermanos allá en El Salvador. Ella se compró, yo creo que ellos le regalaron un tensiómetro para su cumpleaños, algo así. Pero ¿qué pasaba con mamá Daisy? Yo venía de Sonsonate, estamos hablando de una ciudad entre Sonsonate y Guayúa, que es donde vivía, que estamos hablando unos 20 minutos. Entonces ella me hablaba y me decía, mira hijo, yo creo que la presión la tengo alta. Y se iba a tomar la presión, claro. Ella llegaba preocupada, con ansiedad, a tomarse la presión. Luego me decía, apúrate, apúrate que yo la encuentro alta. Entonces, esa ansiedad por tomarse la presión arterial, eso genera también, o sea, no todo aquel síntoma que nos llegue es hipertensión arterial. Perdón, nos fuimos un momentito. Bueno, pero ya volvimos. Entonces lo que sucedía era eso, de que existía aquella situación en la que o sucede eso, que teniendo el aparato, corremos inmediatamente. Yo me siento mal ahorita, me duele la cabeza, incómodo, voy y me tomo la presión, probablemente me la voy a encontrar alta. Y eso va a ser un círculo que no se cierra porque estamos con el aparato ahí. Claro, si se puede tener y lo usamos con una manera adecuada, pues bien. Esto sucede también con los pacientitos que son diabéticos y les dejan su aparatito para medirse y cada vez que sienten una molestia pincharse. Entonces yo no soy de los que recomienda que tengan su aparato en casa, como repito, más si noto que hay un poquito de ansiedad ahí porque no es conveniente. Los medicamentos varían, es increíble la cantidad de medicamentos que hay, entre unos baratos, otros caros, entre unos buenos, otros menos buenos. Una de las cosas que siempre les dije yo en mi consulta privada es que con los medicamentos sí tiene que mucho que ver el precio, porque el precio va aunado a la calidad. No es lo mismo un laboratorio de prestigio
que tenga los altos niveles de control de calidad, un laboratorio que no sea, y digo no prestigio, no es porque no sirva, sino porque se supone que las concentraciones de los medicamentos están mejor en unos que en otros, y de ahí viene el precio. Sin hacer publicidad, pues yo puedo decirles, por ejemplo, una comparación, una pastilla de un laboratorio Bayer, o sea, estamos hablando que cuestan que $10 la pastilla, $9, comparada con un genérico que puede costar 50 centavos, y de ahí ustedes pueden ver la diferencia. La hipertensión arterial está matando, ya les digo, 7.5 millones de personas al año. Al año. ¿Cuántos hipertensos hay en el mundo? 1.000 millones de hipertensos. Antes la hipertensión arterial era de los mayores, de 40 para arriba. Pero tenemos muchos jóvenes ahora, 30, 25 años, que ya son hipertensos, producto de muchas cosas. Ya les he mencionado todos los factores que producen hipertensión arterial, los malos hábitos alimenticios, conductas inapropiadas, el consumo de tabaco, alcohol, estrés, manejar esos niveles de estrés permanentemente que nos producen insomnio. El insomnio no nos deja descansar adecuadamente el siguiente día. O sea, es un círculo vicioso que se está formando y que nos está generando que nos mantengamos hipertensos. Uno de los mensajes que quiero que me permitan ustedes y dejárselos en claro es que el paciente hipertenso tiene que ser igual que el paciente diabético. Roberto, Dios lo bendiga. Qué gusto que nos esté acompañando. Si no se conectó hasta ahorita, lo ve desde el principio. Y les recomiendo a todos también para que puedan traer la secuencia. El hipertenso entonces es un hipertenso que va a ser, yo en lo personal, con mis pacientes lo que hacía era que yo me aseguraba que fueran hipertensos. O sea, porque la palabra que ocupaba era fea, pero es una forma de que el paciente se tiene que esclavizar, digámoslo así, de esa manera, si lo vemos de esa manera, a tomar medicamentos de por vida. No puede ser un hipertenso en 3 semanas y ya me bajó y ya estuvo. Ahora, si no cambia sus estilos de vida, si sigue comiendo mal, si no hace dieta, si no hace ejercicio. Yo les ponía el ejemplo de mi hermana, que ella logró niveles normales de azúcar con dieta y ejercicio, ya sin tomar veneno. Ya le decía, la Coca-Cola y todo eso para ella es un veneno, y lo logró. También se puede el hipertenso, pero no por eso tiene que dejar de sus controles, de saber que tiene una situación que le está dando problemas. Doctor Regalado, placer saludarlo, qué gusto que nos acompañe. Aquí, mire, intentando hacer algo. Muchas gracias. Pues resulta de que de esa manera es como funciona la hipertensión arterial. Las consultas en mi país de gente hipertensa son increíbles. Bueno, se han formado algunos, en el Seguro Social teníamos lo que le llamamos las clínicas metabólicas. Era cantidad de pacientes hipertensos. Semana tras semana, nuevos hipertensos. Claro, la vida que estamos llevando en los países que son más industrializados todavía eso es peor. Antes se creía, porque así lo relata la historia, que la hipertensión arterial era más de países con poderío económico por las situaciones estresantes, los tipos de trabajo. Sin embargo, ahora hipertensión arterial tenemos a todo nivel. Los riesgos son graves, ya les digo, un derrame cerebral, un infarto del corazón. O sea, son muchas cosas que nos pueden dar la hipertensión arterial. ¿Por qué repito y digo asesina silenciosa? Sí, porque muchas veces sucede eso. De repente alguien cayó y le dio un, digámoslo, derrame cerebral producto de una hipertensión arterial que probablemente consultó, le dieron medicamentos, pero como se sintió mejor, pues lo suspendió y no siguió sus controles. Mata. La hipertensión arterial está matando 7.5 millones al año. 7.5 millones. El coronavirus está afectándonos, pero yo les decía, por eso es que la charla pasada les decía, enfermedades que han sido, no se están tratando, ¿verdad? Carlos Cepeda, qué gusto, siempre en pie de lucha, placer saludarle. Carlos Eduardo Cepeda, Nahuizalco, ¿verdad, Carlos? O Huachapán, Fosalud, qué bueno. Estamos dando la batalla desde varias trincheras. Para mí siempre es agradable poder conectarme con ustedes. Recibo muchas consultas a través de mi Facebook. Encantado de apoyarles en lo que pueda, orientarles. Pues yo soy médico familiar y también soy epidemiólogo, pero tuve algo de experiencia también en el área de emergencia.
Entonces, en lo que yo pueda orientarlos, pues con gusto, estoy a sus órdenes. Lo hago con mucho gusto. Yo aquí, pues en este país, no puedo ejercer mi profesión, pero de esta manera, les decía yo, me revivo, leo, me entretengo, los entretengo, y yo pienso que de las charlas, pues de la manera en la que las hacemos, alguna semillita va quedando ahí. Lo importante es de que usted, su familia o un amigo que padezca alguna de las enfermedades que nosotros aquí tocamos, comprenda más. En la medida que uno comprende por qué está sucediendo una cosa, también en la medida en la que uno puede poner de su parte. Los cambios de estilos de vida algunas veces suelen ser difíciles. Alguien que te maneje personal y constantemente, es difícil cambiar ese estilo. Pero ojo, cambiemos lo que sí se puede. Si podemos cambiar una dieta para una dieta más saludable, si podemos dejar la comida chatarra, si dentro de nuestro espacio en el día podemos hacer otro espacio para ejercicio, 30 minutos, bueno, hay que ocuparlo. Unas muertes por hipertensión arterial, pues en un gran porcentaje son porque los pacientes no colaboran con su patología. Los médicos hemos llegado, placer saludarte, Heriberto Méndez, siempre activo, qué gusto de tenerte aquí, y nos haces el favor si compartes esto para que pues todos nos vayamos informando cada vez más. Qué gusto, al rato nos vemos por allá. Entonces, la charla de ahora, que se llama hipertensión arterial, es apenas un brochazo de todo lo que sucede, pero sí quiero que les quede a ustedes en mente que, si bien es cierto, es una enfermedad que está matando a miles, esta es una pandemia, igual que les decía de la diabetes, sí es una pandemia que llegó para quedarse. Hermanita Marisol, qué gusto, estás oyendo, ¿verdad? Te tenés que tomar tu medicina. Esta es mi hermana costado, pero bien, ahí la llevamos. Entonces, es una pandemia mundial, llegó y se queda, y va matando de a poquito. En las noticias no vemos, a diario se murieron tantos de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque ya no es noticia, pero eso también hay veces nos hace que no le pongamos mucha importancia, pero existe. Dígame usted, de todos los 29 que están conectados ahorita y los primeramente 4,000 que van a ver, gracias a Dios estamos llegando a esos niveles de reproducción, 4,000, 11,000 vistas, bendito sea Dios porque estamos haciendo una buena obra. De todos los que ven el programa, de todos los que comparten esto, tienen un conocido, un familiar que es hipertenso. Claro, como les decía, como esto no es algo que ataca y llegó la hipertensión y morimos, entonces lo que sucede es que ahí la dejamos. Probablemente no nos asusta porque no las noticias no están. Se imaginarán ustedes que los periódicos empezaran a darnos un problema, a decirnos, miren señores, este día murieron tantos hipertensos en el mundo. No, eso supera increíblemente las cifras de muertes por coronavirus. Yo no pretendo que no le hagan caso al coronavirus. Sí, protejámonos, cuidémonos y todo, pero vuelvo y abogo como siempre para que tengan tranquilidad, tengan fe, que esta situación, primeramente Dios, y que si nos llega, que nos llegue, que no sea de aquella suave, que no nos complique ni a nosotros ni a un familiar. Está sucediendo porque no lo vamos a tapar. En el mundo están falleciendo muchas personas por esto, pero hay otras cosas también que nos pueden ocasionar la muerte, que claro, como les repito, como no son de choque, entonces nos está dando este problema. Para mí siempre ha sido y será siendo un placer poder dirigirme a ustedes. Cada día pues me estoy sintiendo un poquito más relajado, ya logro responder a los saludos, pues recuérdense que para esto también quiere tener una técnica, ya pues al principio incluso un poco de nervio, pues es un programa grabado, no que en vivo y cualquier cosa puede suceder. Yo le agradezco aquí mucho a mis cuñados que me permiten venir a esta casa y hacer los programas desde aquí. Intentamos hacerlo desde el patio porque tenemos una vista pero fenomenal, pero la luz y todavía hay cuestiones técnicas que tenemos que ir arreglando, pero primeramente Dios, y pues más adelante vamos a ir haciendo esto. Ya los invito desde ya para la próxima semana, queremos tocar eso. Si ustedes son tan amables y me comparten de sus experiencias, de las medicinas que nuestras mamás nos dan, para mí va a ser un gusto poder aquí también, porque ese es el tema que quiero tocar. Yo viví, como les digo, en mi pueblo
con mi mamá y con muchas amistades mayores que nos dieron medicina para todo lo, ustedes ya saben. Pero sí me gusta tocar ese tema, lo vamos a hacer la próxima semana, si Dios lo permite. Samuel, qué gusto saludarlo, saludes por allá. Si me permiten ustedes y me los comparten, pues yo el otro martes aquí les traigo vivencias suyas y las mías para que conozcamos, porque vamos a ir haciendo estos programas cada vez en la medida de lo posible que sean mucho más atractivos para ustedes. Nuevamente para mí ha sido un placer agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía, por el compartir. Les agradezco mucho, para mí de plano que me llena mucho de orgullo el ver cuando son 4,000 reproducciones, 11,000 personas vistas, porque no es fama lo que andamos buscando, sino el hecho de poder llegar a ustedes, y el hecho de que lo reproduzcan o lo compartan es porque algo interesante de estas pláticas se obtienen. Darle muchas gracias al Señor porque nos permite estar aquí día con día. Vamos a ir, como les digo, perfeccionando esto. Gracias a Dios. Gracias licenciada González, Antonieta Lucha, que son el equipo que están cochándome para esto. Gracias porque me animaron a hacer esto y me está gustando. Gracias a mis cuñados que nos permiten, a mi familia que también pues permiten todo esto. Y al programa Vive, Apoyo para el Duelo, Funerarias, La Auxiliadora y los capillas memoriales. Ya les dije yo a ellos que ya me gané mi ataúd, para lejos, pero ya está ganado. Muchas gracias, un placer, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, no se olvide, paciente hipertenso es un paciente que tiene que ser educado para vivir más de lo que tiene que vivir. Esperanza de vida en El Salvador. Carmen Figueroa, placer saludarla. Saludos, Huachapán. Entonces, esa es la clave de ahora. La posibilidad de vivir bien, aunque tengamos esas enfermedades, pero que seamos educados en todos los sentidos. ¿Verdad? Vuelvo y repito, cuídense, protéjanse del coronavirus, pero no teman. Tengan fe, de todo esto vamos a salir adelante. Muchas gracias, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes esta hora. Espero que se sintonicen el próximo martes, será siempre a la misma hora. Sonia Mendoza, placer saludarla. Y nos vemos el martes entonces a las 10 de la mañana, hora del Salvador, por los amigos que me sintonizan también aquí. Y si no lo hacen en vivo, pues ya vemos, estamos reproduciéndonos casi 4,000 veces. Nuevamente, que Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes y nos veremos la próxima semana. Bendiciones.